Método científico. Imagina que tienes que pintar algo, pero no estás seguro de qué tipo de pintura durará más en el clima en que vives. ¿Qué harías para escoger la pintura adecuada? Imagina que vas a jugar un partido de básquetbol en una cancha de asfalto. ¿Cómo decidirías qué zapatos de básquetbol serían mejor para el asfalto? Estas no son preguntas fáciles de contestar, pero con frecuencia intentamos responder preguntas como estas. Estos problemas pueden resolverse usando un proceso llamado el método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Qué pasos hay en el método científico y cómo pueden ser usados en nuestra vida diaria? Durante los próximos minutos vamos a responder estas preguntas y otras, mientras exploramos el método científico. ¿Qué es el método científico? Los descubrimientos científicos son responsables en su mayoría de la vida relativamente sana y cómoda que vivimos. El desarrollo de las vacunas, el conocimiento sobre cómo cultivar frutas y verduras y la invención de útiles aparatos para el hogar son el resultado de la actividad científica. Observa. ¿Cómo ayuda este satélite del clima a los científicos? ¿Cómo ayuda este satélite del clima a los científicos? El satélite del clima ayuda a los científicos a entender mejor y a predecir el clima tomando imágenes de los sistemas climáticos en todo el mundo. El objetivo general de la ciencia es entender mejor el mundo que nos rodea. Los científicos usan muchos métodos y herramientas para obtener entendimiento y conocimiento. El método científico es uno de ellos. Es un enfoque sistemático para resolver problemas y responder preguntas. En este programa revisaremos ampliamente todos los pasos del método científico. Definiendo un problema o pregunta. Hoy, los científicos están trabajando en miles de problemas no resueltos. Estos problemas incluyen hallar curas para enfermedades, desarrollar autos con combustible más eficiente y encontrar formas de predecir los temblores. La mayoría de las investigaciones científicas empiezan con un problema o una pregunta. Vamos a crear nuestra propia pregunta. Imagina que estás caminando en la playa en el invierno y notas que los charcos de agua salada de mar no están congelados. Observa. ¿Qué tiene de diferente el agua dulce de estos estanques de los charcos de agua salada? ¿Qué tiene de diferente el agua dulce de estos estanques de los charcos de agua salada? El agua de los estanques de agua dulce está congelada, pero los charcos de agua de mar no lo están. ¿Por qué? Los científicos a menudo pasan mucho tiempo definiendo un problema o tratando de hacer la pregunta correcta. Vamos a crear una pregunta de esta interesante observación con los estanques. ¿Qué causa que el agua dulce se congele a una temperatura más alta que el agua de mar? Reunir información. Para poder contestar una pregunta es necesario averiguar tanto como sea posible sobre el tema. Los científicos a menudo pasan mucho tiempo leyendo y hablando con otros que están familiarizados con el tema. Para responder a nuestra pregunta, podrías observar varios cuerpos de agua distintos por la línea costera para notar las diferencias o similitudes. También querrás reunir información sobre las diferentes características del agua de mar
y el agua dulce, formando una hipótesis. El objetivo de reunir tanta información como sea posible es crear una hipótesis razonable y comprobable. Una hipótesis es una solución propuesta bien informada a un problema científico. Por ejemplo, una hipótesis a nuestro problema podría ser que el agua de mar se congela a una temperatura menor porque contiene sal. Ahora veamos cómo comprobar esta hipótesis. Comprobando la hipótesis. Los experimentos se realizan comúnmente para comprobar una hipótesis. Aunque no te hayas dado cuenta, tú has realizado muchos experimentos en tu vida. Por ejemplo, cuando estabas aprendiendo a hablar, experimentaste con diferentes palabras para obtener las cosas que querías. Y cuando creciste más, quizá experimentaste con los deportes o las técnicas musicales. Un experimento controlado prueba un factor a la vez. Un experimento controlado es un experimento específico que tiene un sistema controlado y uno o más sistemas experimentales. El sistema controlado y el sistema experimental comparten los mismos factores excepto por uno: la variable. La variable es el factor que está siendo puesto a prueba. Para responder nuestra pregunta, diseñaremos un experimento en el que la sal, o más específicamente, el agua salada, es la variable que está siendo probada. Todos los otros factores serán los mismos para ambos sistemas. Usaremos 2 contenedores del mismo tamaño con la misma cantidad de agua. El agua en ambos contenedores tendrá la misma temperatura inicial. El contenedor sin sal es el sistema controlado. El sistema experimental contendrá sal. Pondremos la misma cantidad de sal encontrada en el agua de mar en el contenedor con agua. Pondremos los contenedores uno junto al otro dentro del congelador. Registrando y analizando la información. Tú decide. ¿Qué tienen en común este termómetro, esta báscula y esta cinta métrica? ¿Qué tienen en común este termómetro, esta báscula y esta cinta métrica? Eso es, todas son herramientas de medición. Los científicos usan una variedad de herramientas de medición. Las medidas son comúnmente registradas con números. Las observaciones y medidas registradas se llaman datos. Registrar y analizar los datos es una de las partes más divertidas del método científico. En nuestro experimento, usaremos un termómetro para medir la temperatura del líquido en cada contenedor cada 5 minutos. Registremos la temperatura en la tabla de datos. También necesitamos saber la temperatura a la cual se congela el agua en cada contenedor. Después de recolectar los datos, necesitan ser analizados. Este tipo de gráfica se llama gráfica lineal. La línea azul representa la temperatura del agua dulce y la línea roja representa la temperatura del agua salada. En nuestro proyecto, encontramos que el agua salada se congela a una temperatura más baja que el agua dulce. Estableciendo una conclusión. El último paso en el método científico es establecer una conclusión. Una conclusión es un resumen de nuestros hallazgos. Los datos y otras informaciones son útiles para llegar a una conclusión. En nuestro proyecto encontramos que el agua salada se congela a una temperatura menor que el agua dulce. Por ello, podemos estar de acuerdo con nuestra hipótesis y concluir que el agua de mar tiene un punto de congelación menor que el agua dulce. Aunque podría parecer que el método científico es un proceso fácil y directo, no siempre lo es.
A menudo los científicos usan parte del método científico o repiten una parte de él muchas veces. Aunque los científicos podrían no seguir el método científico paso a paso, usan muchas partes de él para organizar sus pensamientos y su trabajo. Resumiendo, durante los pasados minutos exploramos el método científico. Aprendimos que el objetivo de la ciencia es entender el mundo que nos rodea. El método científico es un proceso que nos ayuda a obtener entendimiento, resolver problemas y responder preguntas. Los varios pasos en el método científico fueron discutidos, incluyendo definir un problema o pregunta, reunir información, formar una hipótesis, comprobar una hipótesis, registrar y analizar datos y establecer una conclusión. Así que la próxima vez que enfrentes un problema difícil, piensa en algunas de las cosas que hemos discutido sobre el método científico. Quizá descubras que resolver tu siguiente problema es un poco más fácil. Evaluación en video. Llena el espacio con la palabra que completa la oración correctamente. Buena suerte y empecemos. Número 1. El objetivo de la es entender el mundo que nos rodea. Número 2. Es un enfoque sistemático para responder preguntas. Número 3. La mayoría de las investigaciones científicas empiezan con un problema o... Número 4. Es una solución propuesta a un problema científico. Y número 5. Las observaciones y medidas registradas se llaman...